Estamos a 150 kilómetros al sur de Cusco, conocido como Canchis. La institución educativa tenía casos de bullying, casos de embarazos. Flora Tristán me visitó con una propuesta y aceptamos. Primero, materiales, capacitación a los profesores. Con Flora Tristán en los talleres que hemos tenido hemos aprendido muchos temas sobre educación sexual integral. Nos gustó porque era una coordinación permanente conmigo, con profesores, con estudiantes, con padres de familia. Y todos estos temas nos han servido bastante para reconocer cuándo ir a denunciar. Antes que Flora llegara, yo creía, bueno, escuchaba, ¿no? Ese mito de que en la vida debas encontrar un complemento, que solo encontrando a tu media naranja podías ser feliz en la vida. Pero después de que Flora llegó, me di cuenta que totalmente era falso. Me di también cuenta sobre mis derechos, por ejemplo, un derecho a la sexualidad, ¿no? Para aprender a cuidarme, como por ejemplo poder usar los preservativos. Lo que es violencia y en su diversidad de violencia, violencia de género, violencia física, psicológica, económica. A los hombres nos dicen que solo debemos trabajar, a las mujeres que solo deben de cocinar o atender a los hijos, ¿no? Pero no es así, podemos compartir diferentes roles. Estereotipos, roles de género, la menstruación, cosas que la verdad no lo hablan mucho porque es como vergüenza o así lo toman. Aprendí más a expresarme, a no tener miedo en hablar en público y tener un poco más de confianza con las personas. El hecho de haber formado una red de estudiantes, los jóvenes se expresan libremente. Han perdido eso de no hablar, pero ahora lo hacen. Nuestro primer encuentro fue en Sicuani. Nos conocimos con bastantes compañeros de 3 distintos lugares, Combapata, Chicacupe y Sicuani. Así se formó la red ADIS, un grupo de adolescentes que estuvimos en una etapa, una fase que nos daban talleres, charlas para ponernos a capacitarnos. También fuimos a la de Muna. Nos impactó bastante porque los casos eran muy fuertes, había mucha tasa de porcentaje con el embarazo adolescente, en el bullying, quienes lo hacían. Y gracias a eso ahora estamos más organizados. Podemos tener así una reunión entre adolescentes donde nos podemos expresar, decir qué hacer. Y nuestro deber de nosotros es llegar a más adolescentes para dar réplicas o talleres o charlas para que ellos también puedan saber sobre esos temas. Los jóvenes, los estudiantes han cambiado bastante. Tenemos 0 embarazo adolescente. El tema de bullying ha bajado bastante. Eso nos alegra a nosotros gracias a Flora Tristán. Antes, hablar sobre eso de la sexualidad era algo un poco de nervios, ¿no? Tenías en mente de que tal vez el doctor te diga, tú qué haces acá preguntando eso, tú deberías estar estudiando, ¿no? Daba algo de nervios y vergüenza. Nosotros necesitamos un lugar a donde acudir. Cuando no tengamos a papá o mamá, yo puedo ir al centro de salud, hablar con la señorita y decir las cosas que me están pasando. No teníamos un ambiente para poder trabajar con los adolescentes. Entonces adaptábamos sitios eventuales para la atención. Antes siempre era como que las doctoras estaban aburridas, que no nos querían atender. Ay, ven con tu papá, porque sin tu papá no te puedo atender. No contábamos con un personal responsable exclusivo para la atención de los adolescentes. Ahora, desde los 14 años, podemos ir solos, solas, a que nos den consejería al centro de salud, especialmente al espacio diferenciado para adolescentes. El año pasado se atendía al día unos 5 adolescentes, 3 adolescentes, y ahora se está atendiendo pues hasta 10, 15 adolescentes durante todo el día. Tener ese espacio diferenciado para nosotros vendría a ser un gran apoyo, porque muchas veces muchos adolescentes tienen miedo de expresar eso, su sexualidad. Ellos necesitan tener la seguridad de que acá es un ambiente donde vamos a respetar sus ideales sin juzgarlos ni con prejuicios sobre la sexualidad o distintos temas, y también vamos a ser empáticos con ellos. Ahora los adolescentes pueden ir con mucha más confianza y como bien claro dijo el espacio, todo es confidencial, no están obligados a contárselo a tu papá o a tu mamá. Son adolescentes que a los establecimientos de salud, a los hospitales de salud, vienen muy poco, solo en casos de enfermedades muy graves, pero lo que se quiere es la llegada y acogida de ellos, donde puedan decir, me toca mi control de adolescente y podamos nosotros intervenir y trabajar con ellos. La primera persona que está todo de lunes a viernes está con el adolescente y puede observarlo mejor son los docentes, son los tutores. Se ha hecho capacitaciones con los docentes para que ellos puedan observar, evidenciar y captar alguna vulnerabilidad que tenga el adolescente y nos las puedan derivar y trabajar conjuntamente. Cuando se detecta un estudiante que necesita atención especializada en salud, va primero a tutoría, luego a tópico, luego de ahí lo derivamos al hospital con un documento. Y en el hospital tenemos un espacio también para la
la atención de jóvenes estudiantes gracias a Flora Tristán. El compromiso es cumplir con estos protocolos para que los estudiantes sean atendidos adecuadamente. Después de las capacitaciones que hemos tenido con Flora Tristán, hemos conocido que como ciudadanas nosotros también podíamos hacer el observatorio a los operadores de justicia, el Centro de Emergencia Mujer, también al hospital, a la policía. Con esta práctica hemos conocido la realidad de lo que estaba sucediendo en nuestro contexto y también que nosotras podemos reconocer más nuestros derechos. Las usuarias muchas veces no eran bien atendidas o no estaban atendidas en su propio idioma. Personal de salud quechua simipi rimaq kay confianza taqon kay warmikunapaq allinta atendenanpaq. Antes del proyecto de Flora, en mi colegio se veía bastantes casos, que es el bullying. General era de un estudiante a otro estudiante, por ejemplo, de color de piel o de dónde venía. Bueno, uno de ellos sería, oh, mira, tú vienes de tu cerro. Y muchas veces al principio se lo pueden tomar a broma, pero luego cuando transcurre el tiempo, esos insultos que les mandaban ya no son broma, entonces la persona se empieza a sentir mal. Cuando se trata de bullying o de discriminación, en el colegio existe, por supuesto. El problema es que todos los años tenemos un promedio de 40 profesores, en muchos de los casos, que no tienen experiencia de trabajo, de bullying, de embarazo adolescente, de asistencia a los estudiantes. Eso significa que tienes que formar aquí. Gracias a Flora Tristán también ha habido espacios de capacitación, por ejemplo, de la atención de los protocolos. El compromiso es cumplir con estos protocolos para que los estudiantes sean atendidos adecuadamente. También tenemos la suerte de tener este espacio de escucha. Los jóvenes ahora van con confianza a este lugar y comunican si tienen, o sea, para prevenir, por ejemplo, un embarazo, alguna situación que ponga en riesgo al estudiante, podemos prevenir porque el estudiante va a este espacio de escucha y ya lo comenta, lo dice con confianza. Hay un caso así de bullying en un colegio, por ejemplo, en Jerónimo Zavala. De ese colegio nosotros nos pueden informar a la red ADI y para que nosotros pongamos de nuestra parte, hasta prácticamente poner un alto a eso, no solo sino el colegio, sino entre toda la red ADI. Yo la animé para que vaya un sábado, recuerdo. Fueron muchos jóvenes compañeros, ella se inscribió y cuando regresó vino bien contenta, muy contenta. Me gusta esas actividades donde los niños puedan brindar sus opiniones sin limitaciones y tener ese pensamiento crítico para que ellos puedan más adelante también interactuar en el contexto donde se vayan a desenvolver. Ahora conversamos más tiempo respecto al respeto y la igualdad que nosotros debemos de tener entre las personas. También hubo un tema que ha estado impactando demasiado, que ha sido el embarazo adolescente, que se ha dado más casos en los grados de segundo de secundaria y tercero de secundaria. La verdad es que esos adolescentes no tenían información, no sabían cómo prevenirlo. El embarazo adolescente no solo es un problema de salud pública, sino es un problema que deviene justamente en una afectación directa a los derechos fundamentales de las niñas y adolescentes. Cuando se trata de menores de 13 años, incluso estamos hablando ya de delitos. Después del proyecto hubo un cambio drástico. El porcentaje era muy alto antes. Después el porcentaje disminuyó notablemente. Ya no hay adolescentes embarazadas del segundo y tercero. Para mí es muy importante que el espacio de escucha para adolescentes, para que más adolescentes lleguen a tener más información, más consejería, para que esos problemas de embarazo adolescente o suicidios que pasa porque un adolescente no tiene consejería, ya no pase. Pensaba que nosotros como la red ADI de Chicacupe con Mapata estamos comunicados con las docentes de Flora Tristán para que esto se mantenga. Nos estamos comprometiendo para poder seguir dando enseñanzas como Flora Tristán lo hizo, dando más réplicas en nuestros colegios, hablar sobre los estereotipos, derechos sexuales, el amor romántico y todo eso. Es hacer seguimiento de todas formas, que se siga hablando sobre este tema, aprovechando los materiales que se ha implementado por Flora Tristán. Estas guías metodológicas van a ayudar muchísimo a dar mayores luces a cómo pueden, digamos, abordar estos temas. El material está bien amigable, ¿no? Tiene muchos detalles, están alineadas a un tema que se va trabajándose desde Minedo. Ayuda muchísimo a que nuestros tutores puedan desarrollar las sesiones de manera más práctica también. Lo mejor es trabajar conjuntamente y no de manera aislada.
La participación de la sociedad civil es muy importante, sensibiliza, da un rostro humano a la actividad estatal. Claro ejemplo de ello es el trabajo articulado que se viene desarrollando en la provincia de Canchis. Flora Tristán ha sido muy importante porque nos apoyan con profesionales capacitados en temas de género, en temas de violencia y que han servido pues como aliados útiles para la capacitación continua de los operadores en nuestra provincia de Canchis. El unir fuerzas de MUNA, la policía, Centro de Emergencia Mujer, ONGs como Flora Tristán, que está preocupado en poder prevenir una de las situaciones de factores de riesgo que existen dentro de las instituciones educativas. Nosotros, mediante los adultos, pudimos comunicarnos con autoridades para que nos escuchen. Por ejemplo, tenemos el programa de Huarmicunas, que nosotros, mediante ellas, pudimos comunicarnos con autoridades, con el gobernador regional. La vigilancia como Huarmicuna Puririzum es muy importante. Vemos que las adolescentes necesitan mucha atención en cuanto a estos temas. Como bien claro el nombre lo dice, educando con igualdad, tanto a hombres como mujeres, hacen que seamos iguales, no que mujeres a un lado y hombres a un lado, sino todos podamos convivir armoniosamente. Podría ayudar en el modo de que la sociedad se sienta más tranquila, ya deje de mandar estereotipos como antes lo hacían. A mí me gustaría que Flora nunca se vaya, que se quede acá para apoyarnos, para seguir haciendo más talleres. Hay más grupos de adolescentes que no saben nada de los problemas que les pasa. Y pedir a las autoridades que puedan también dar charlas o dar talleres para adolescentes para que tengan información, porque los problemas que pasan no solo es en Combapata, Sicuani, Chacacupe, son en los diversos distritos que hay. Nosotros estamos pensando como Red Adis también poder hacer talleres o charlas en nuestras instituciones. Yo creo que me va a apoyar bastante, porque yo de grande quiero estudiar una carrera, puede también apoyar a la consejería de adolescentes. En lo que ha pasado en mi generación, no pase en las demás generaciones que vienen.